Pialenegniwan, Notocan Mistemiquito Chicahuac, el Grupo Cultural de Mexicanidad Tlactocan Macehualistli y el grupo de Facebook Tonelguayo Chicahualistli, agradecemos tu presencia virtual y generosa atención a temas que estaremos compartiendo por videos y audios en el siguiente año de cierre de una cuenta de 52. Esperamos que los temas que compartimos sean de tu interés y a lo largo del año que está pronto a iniciar 13 Casa, estaremos profundizando en algunos de ellos, posteándolos en Facebook o en YouTube. Asimismo, realizaremos algunos talleres presenciales o en línea que deseamos ayuden a profundizar la búsqueda de tu conocimiento personal, pero sobre todo te permitan orientar la búsqueda de tu desarrollo y de aquellos que te rodean. Y bueno, pues sin más, comenzamos el tema de hoy. Intenoxcayotl, Inteyacanalistli, Huan Pipiltin, Lotenoxca, el gobierno y los que ejercen autoridad. Ya establecida en su florecimiento la sociedad mexicana, además del Tlactoani y del Olazihuacóatl, como estructura de gobierno del Altepetl, que es la ciudad o gobierno, el cual es distinto a la Excan Tlactoloyan, que es la Triple Alianza, existían 4 roles de personas que intervenían en la guerra, como capitanes y generales, aunque también se desempeñaban en roles de gobierno dentro de la sociedad. Tenían el papel de juez y ejecutor, además de ser representantes del Tlactoani en diversos eventos como embajadores y mensajeros. Estos fueron el Cuauhnochtli, el Tlilancalqui, el Atempanecatl, el Etzahuahuacatl o Izhuahuacatl. Estos eran los roles de 4 de las principales personas a las que se les denominaba Pipiltin, que es el plural de Pili, a quienes hoy día se les traduce como nobleza, como principales. Sin embargo, hemos de recordar que algunas de las características del náhuatl es que es un idioma descriptivo, metafórico, aglutinante, flexible y florido. Por lo que el término de Pili, por una parte, puede hacer ciertamente referencia a los hijos, más que de una nobleza a los hijos de un linaje o que forman parte de la familia. Por otra parte, hace referencia a aquello que envuelve, liga o ata. Es el caso del Huaypili o el Huipil, que muchos conocemos, o Nelpili, lo atado, cuyo nombre también se le denomina la faja de las mujeres que llevan en su enredo, o falda, que en algunos lugares también le llaman chincuete, que supongo proviene de la palabra xixcueit, falda, ombligo. Sería entonces lo que amarra. De esta manera, los Pipiltin, más que nobleza, representan a aquel grupo que por linaje o por mérito propio, por ambas cosas, protegen, amarran u ordenan a la sociedad mexica, estableciendo un orden social, manteniendo valores, costumbres e ideología, normas y leyes. Son los que informan, comunican y hacen valer las normas de gobierno, así como las relaciones con otros pueblos, sea de amistad, tributo, negocios, guerra, pero también son responsables de ceremonias, pedimentos, agradecimientos, aperturas, cierres de eventos, etc. Todos ellos que impactan a la sociedad, como es la siembra, en cualquiera de sus fases. Este rol de pilis, españolizado, llega hasta nuestros días tal vez como algo degradado, pero con el mismo sentido de hacer guardar el orden. En algunos lugares como en Oaxaca o Veracruz encontramos a los topiles,
que quiere decir nuestros pilis, nuestros que amarran o guardan el orden, que son una especie de comisarios encargados de hacer que las normas de la comunidad se cumplan, los topiles. Por otra parte, es importante señalar que en tiempos mexicas el tema religioso o el tema de la devoción estaba apareado con la guerra, la vida cotidiana, pública y privada, evidentemente, con lo que se podía llamar la administración pública o el gobierno. El origen del nombre y del cargo. Además de estos 4 títulos, existían por lo menos otros 35 conocidos. Sin embargo, estos 4 eran los principales en el gobierno o en lo que podríamos llamar la administración pública. Además del Tlatoani y el Olazihuacóatl, este último estrechamente relacionado con el Tlilancalqui y el Consejo o Tlactoca. Ya el investigador Rudolf van Sandwyk comenta que los títulos estaban vinculados con los 4 barrios o calpulli de la ciudad de Tenochtitlan. Distintos a estos 4 ya mencionados, los Naupipiltin, los títulos se otorgaban a aquellos que eran los líderes de cada calpulli, según el nombre de su barrio. Así, por ejemplo, el dignatario llamado Huitznahuatl era título del funcionario y jefe militar, relacionado con el calpulli del Huitznahuac, el cual se ubica en el barrio de Teopan, que como observamos, fueron 4 barrios los calpulli en el Altepetl de Tenochtitlan, por lo que es muy probable que el Huitznahuatl hubiese tenido que ver con el Cuauhnochtli, ambos con un rol relacionado con Huitzilopochtli. Teopisque Ihuanteogua. Por otra parte, el gobierno estaba estructurado más allá de un conocido modelo teocrático, en un modelo que en esencia respondía a lo que hoy podemos llamar geometría cósmica, que en nuestra tradición malacaxcoatl en Chicago Tlamachtilia se denomina Impohualistli Ilhuicatlacoatl, el cual parte de la geometría retratada en el Tonalmaxiotl, o flujo del calor, energía su representante, en donde con toda claridad podemos observar en el centro el símbolo o glifo Nahuiolin o 4 movimiento, el cual es centralidad dentro del retorno de la energía, que se ha dividido en 20 condiciones representada por 20 glifos. Pareciera entonces que este mismo esquema que nuestro maestro de montaña nos señala se cumple en la organización de la vida pública, incluso en la privada. Así encontraremos que el número 4 representará una sólida base, ya sea en la división política del territorio, resultando 4 calpultin principales, o en los diferentes roles o áreas de gobierno que responden precisamente a estos 4 lugares. Y asimismo lo observaremos dentro de lo religioso y lo ritual. Como dice nuestro maestro del Malacachtepetl Momoxco, Solimán, Nochipa Nahuiolin, todo en 4 movimientos, todo en 4 condiciones o en 4 fases. Es así que, a partir del entendimiento del ordenamiento de la naturaleza, sus condiciones y procesos, se emulan principios para establecer una estructura de gobierno, con base en la percepción de los cambios y sus cuentas. A través de estas cuentas, que se vuelven ciclos exponenciales de tiempo, que reflejan el incremento o el detrimento de las cosas, es que emanan los procesos y rituales que definirán la dinámica social y de gobierno. Por ello mismo, había diversos especialistas relacionados en una estructura sacerdotal, involucrados en procesos ceremoniales y mánticos, que incluso impactarán en temas de gobierno, siendo uno de ellos, tal vez el principal, aquel que se le denominaba Teopisque.
El teopisque. El término teopisque o teopisqui se refiere a los sacerdotes o guardianes de los templos. Este rol o funcionario sacerdote está atado a un templo y a una fiesta. De esta manera suponemos que era experto en esa condición generadora de vida. La palabra proviene del náhuatl teopisqui, significa guardián del teotl. Teotl, que quiere decir generador de vida, y pisqui, guardián. Teopisqui. Los teopisque eran responsables de mantener los templos, realizar rituales, ofrendas y ceremonias, asegurando se cumplieran las normas y procesos ceremoniales. Eran intermediarios entre los teteos y el pueblo. Eran figuras de gran autoridad espiritual y estaban organizados en una jerarquía con sacerdotes principales y subordinados. El teogua, otro rol de especialista que también servía en un templo o zacuali, era aquel que nombraban como teogua. Este personaje encabezaba a los ministros de un templo y llevaba el mismo nombre que el teteo. En el caso del Huitznahuac, el templo, al parecer el rol de teopisque y el de teogua principal lo ejercía una misma persona, aunque en este caso particular puede ser confuso. Los investigadores consultados, Daniel Dewa y Rudolf van Sandwyk, no aclaran el punto. Sin embargo, el primero menciona el nombre y el rol completo de quien en un momento llama teopisque y en otro teogua, y es Huitznahua Teohuatzin Omacatl, y con ello nos coloca en otra duda, ya que Omacatl u Omeacatl es el nombre calendárico de Tezcatlipoca, en tanto que el nombre calendárico de Huitzilopochtli es Setecpatl. Tratando de entender el término de teogua o teohuani, podemos decir que se refiere a alguien que está consagrado a los teteos o al teteo, o que tiene una conexión con lo divino. Teogua proviene de teotl, generador de vida o dios, y gua, que es poseedor o dueño. De esta manera se traduce como el que posee un teotl, plural teohuaque, el poseedor del generador de vida o el poseedor del dios, aunque algunos lo interpretan como el poseído por el dios, lo cual nos podría remitir a la muy famosa Pachita, quien dicen era poseída por aquel que era el espíritu de Cuauhtemotzin, aunque este comentario es al margen y tal vez pueda solo servir como referencia real o no a lo que los informantes nos narran. El término teogua podía referirse a diferentes tipos de individuos consagrados a lo divino, como hombres y mujeres, mayores o ancianos. También personas que tenían vínculo directo con lo sagrado, como ciertos líderes espirituales, guerreros consagrados a los teteos, por ejemplo, aquellos que les denominaban águila o jaguar, entre otros. Durante la fiesta del Tecuihuitontli, a los miembros más viejos del Calpulli que participaban en la ceremonia se les llamaba teogua, según nos narran en el Códice Florentino. El teogua era la representación del mismo teteo encarnado o poseído. Tal vez de esta manera podemos dilucidar la dinámica ceremonial en donde existía otro personaje al cual se le ataviaba como el teteo en la fiesta que correspondía, sea femenino o masculino, y según la información de Sagún, se sacrificaba en el clímax del rito de la veintena correspondiente. A este otro personaje se le denominaba Ixiptla, que quiere decir su representante del teteo. A diferencia de los teopisque, que tenían un rol más formalizado o institucionalizado, el rol de teogua era más amplio, tal vez menos formal, o menos apegado a una estructura jerárquica vertical. En resumen, la principal diferencia radica en que el teopisque era un sacerdote con funciones específicas más formales dentro de la estructura religiosa, mientras que los teogua era un término más general que podía referirse a cualquier persona consagrada a algún teteo, ya fuera un líder espiritual, un guerrero o incluso alguien destinado al sacrificio. Ambos roles eran esenciales en la cosmovisión mexica, pero cumplían funciones distintas dentro del sistema ceremonial religioso.
De esta manera, tendríamos a nivel religioso ceremonial 4 personajes o roles. El teteo mismo, que es la condición generadora de vida de la naturaleza, el teopisque, el teogua y el ixiptla, recordando que los naupili, o 4 principales del gobierno que describimos en el primer capítulo, también estaban profundamente relacionados al culto mexica y también podrían intervenir en algunas ceremonias como dirigentes o participantes. Sin embargo, estos roles estaban más relacionados con el gobierno, con la ejecución de las cosas, el crecimiento y el desarrollo físico y territorial del pueblo mexica. Tlateomatilistli, Iwan, Macehualistli, ceremonias y ofrendamiento. Las ceremonias prehispánicas en las culturas mesoamericanas tenían un profundo significado espiritual, social y cultural. Hasta hoy, la herencia de estas ceremonias han estado estrechamente ligadas a la cosmovisión de nuestros pueblos originarios, donde la vida, la muerte, la naturaleza y lo espiritual están interconectados. Desafortunadamente se nos ha querido encasillar, sea por ignorancia, morbo, desconocimiento de la lengua o nuestra cosmovisión en el tema escabroso de los sacrificios humanos. Por ello, trataremos de explicar algunas de las razones de estas prácticas. Conexión con la naturaleza. Muchas ceremonias buscaban mantener el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Por ejemplo, los rituales agrícolas, como aquellos dedicados a Tlaloc, cuyo objetivo era asegurar buenas cosechas y la supervivencia de la comunidad. Estas prácticas reflejaban un profundo respeto y conocimiento sobre los ciclos de la naturaleza, así como el reconocimiento de nuestra dependencia con la tierra, reconociéndola a ella como sagrada y a nosotros como sus hijos. Renovación y regeneración. Se reconoce la ciclicidad de las cosas y los cambios en la Tierra a través de la celebración de diversos retornos, como son las veintenas, el año o el ciclo de 52 años, el que aún celebramos con el nombre de Fuego Nuevo, y con ello nos preparamos para lo venidero. Estas celebraciones reforzaban la comprensión de que la vida era un ciclo continuo de muerte y renacimiento. Tal vez este profundo conocimiento sobre el tiempo y sus retornos es lo que hace incoherente al discurso oficial sobre los sacrificios humanos, pero sobre todo en la cantidad y forma a la que algunos los refieren. Unión comunitaria. Las ceremonias eran, y siguen siendo, espacios de cohesión social que fortalecían los lazos entre los miembros del grupo. Tal vez la gran diferencia es que primeramente se ofrendaba y agradecía a la condición de la naturaleza, al teteo. Incluso se le demandaba que hiciera su trabajo y posteriormente se pedía volviendo a agradecer, reconociendo que el teteo es un aspecto o condición de la naturaleza misma, como el agua o la tierra, en sus diferentes manifestaciones. Sacrificios humanos. Un tema por demás escabroso es el de los sacrificios humanos, en donde frailes documentan dichos de ancianos que fueron niños cuando Tenochtitlan se encontraba en apogeo de dichas prácticas ceremoniales, como en las dedicadas a Huitzilopochtli, a Tlaloc o a Xipetotec, con el argumento de mantener un orden cósmico y asegurar la continuidad del mundo. Sin embargo, este argumento no es suficiente cuando observamos en su desarrollo técnico y tecnológico profundos conocimientos del tiempo, la ingeniería y la medicina, entre otros conocimientos profundos. Asimismo, por lo menos en la sociedad mexica, una rígida escala de valores, incluso de tipo militar, al no permitir vicios, respetar
a la gente mayor y a los niños, manifestando obediencia a los padres y a los adultos, en donde los niños eran vistos como los niños de todos, Topilhuan, reconociendo aprecio por la vida, lo vivo y lo verdadero. Ciertamente hay algunos restos óseos en múltiples centros ceremoniales. Sin embargo, hoy día también lo hay en atrios de iglesias, incluso en el altar mayor o en lugares no santos. El concepto de la muerte de ese entonces es completamente distinto al que hoy tenemos. Hoy la muerte representa un castigo para los católicos mexicanos y en general para nuestra ideología. Pero para los pueblos originarios de aquel entonces era la continuidad de algo a lo que irremediablemente todos estamos circunscritos. Tal vez para explicar a la muerte hoy día, como la concebían en aquel entonces, lo más cercano sea el concepto de transformación. Miquisli. El concepto Miki en náhuatl va más allá de la muerte física, abarcando ideas de transformación, sacrificio, conexión espiritual, desprendimiento y renovación. Términos como Ilnamiki, recordar o acordarse, muestra cómo esta raíz puede adquirir significados más profundos y simbólicos, relacionados con la memoria, la unión y la complementariedad. Ilnamiki se compone de il, prefijo que puede relacionarse con algo cercano o íntimo. Namiki, derivado de namictli, que significa esposo o esposa, pero también puede implicar unión o complementariedad. Esta idea puede asociarse al concepto de Ixitla y Teogua, en donde ambos representan al teteo, y tal vez representaban esa misma complementariedad. Ilnamiki se traduce como recordar o evocar, y su relación con Miki puede asociarse en su interpretación con memoria como un renacer, conexión emocional y complementariedad. Esto refleja la riqueza y complejidad de la cosmovisión nahua, donde la muerte y la vida están entrelazados en un ciclo eterno de cambio y renacimiento. Xochillaoyotl, las guerras floridas. Eran conflictos rituales pactados, también muy distintos a la guerra europea, donde existía todo un protocolo previo antes de entrar en la batalla, sometiendo a las ciudades-estado o capturando esclavos llamados tlacotin, tlacotli en singular, quienes posteriormente, mediante un proceso, podrían recuperar su libertad. Sin embargo, los frailes dicen que muchos se sacrificaban. Control mediante ceremonias. No podemos negar que algunas ceremonias podían ser utilizadas por parte de los pipiltin para mantener el control sobre la población y los pueblos extranjeros. El miedo a la inacción de los teteos, a la ausencia de su responsabilidad cósmica, hacía presentir el desequilibrio de la naturaleza, por lo que la penumbra y la ausencia de movimiento era su más grande temor. Con ello, el desajuste y la desarmonización entre el arriba y el abajo tiene consecuencias en el en medio, en el Tlaltípac, sobre la tierra. Este era el origen del caos, por lo que se esperaba que las cosas estuviesen armonizadas, ya que en cada nivel se tenía una responsabilidad. La constante presencia de la muerte en ceremonias y rituales o su apología podía generar un impacto psicológico en la población, normalizando no precisamente la violencia como parte de la vida, sino como un proceso natural que no se puede desligar de la vida misma. Con ello podía existir la posibilidad de que, en caso de que el Ixiptla fuese verdaderamente sacrificado, aunque nos parezca extraño, fuese para él un honor o un servicio a la comunidad. Asimismo, fiestas como el Micailhuitl, fiesta de muertos, en realidad fueran fiestas dedicadas a la vida, como hoy día son nuestras celebraciones de muertos,
cada 1 y 2 de noviembre, donde no nos entristecemos, sino que agradecemos y tal vez añoramos. Teatralidad. Otro tema que la academia no ha difundido tanto es el tema de la teatralidad, en donde al parecer en Tenochtitlan y en Tlatelolco existían lugares especiales para contar ciertas historias, recurso didáctico para transmitir la cultura, estrategia que los frailes retomaron para establecer la religión a través del rito de las posadas y la piñata. Es el caso de la veintena de Quecholi, donde más allá de la teatralidad se llevaba un ritual de casa, recordando al padre que es abuelo en común de todos los pueblos de la zona lacustre y el Anáhuac, ni más ni menos que Mixcoatl. Es importante señalar que en el caso de las veintenas Sempoala-Powali, cada ceremonia se descomponía en otros pequeños actos rituales que quedaban a cargo de distintos funcionarios y que estas ceremonias podían ser realizadas por el Calpulli o por el Altepet mismo, Tenochtitlan. Incluso no es improbable que alguna de las ceremonias fuese más importante que otra para alguno de los tres Altepet. Es el caso del Xocohuetzin, caída de los frutos, ya que la veintena tiene reminiscencias otomíes y Azcapotzalco es un pueblo originalmente otomí. Agradeciendo su atención, deseamos que esta información haya sido de su interés. En la próxima entrega hablaremos específicamente sobre el trabajo de los Naupipiltin, específicamente sobre el Cuauhnochtli, el Tlilancalqui, el Atenpanecatl y el Etzhuahuacatl. Muchas gracias por su atención.